Nosotros allí están presentes miembros de la Junta Directiva, está Michael Cepeda, que es el presidente de la Asociación de Colectivos de Ibagué, está John Oscar Fernando Guerrero, que es el presidente de la Fundación CIJAD, también miembro de la Asamblea, y está nuestro coordinador jurídico, el doctor Freddy Correa, es el que coordina todas las actividades jurídicas desde la Asamblea a través de sus asociados. En esa última reunión con la doctora se planteó el problema con el doctor Wilmer. También hicimos varias reuniones. La última reunión fue en junio de este año con él, y en el mes de julio tuvimos una reunión presencial. Yo personalmente estoy allá en la superintendencia tratando este tema de los pueblos, el tema de los stand-bys, de las demoras, bueno, todo este tema recurrente. Y exactamente el día que nos reunimos hablamos sobre el sobrepeso, que precisamente la doctora Ivana nos dio una respuesta sobre el tema de un ajuste a una circular sobre el tema de los pesos, porque el puerto de Agua Dulce no estaba contemplando la modificación de la 2438 en los vehículos y no estaba aplicando esa modificación a ese decreto, esa resolución de pesos en los vehículos livianos. Entonces, digamos que hay una extensa agenda. Dentro de esa está un tema, y son más preguntas que los compañeros presentes lo ampliarán, pero básicamente una tiene que ver con los temas de los organismos de tránsito. Hay un tema grueso que es la ilegalidad en las ciudades, el tema de concesiones viales, que incluye todo el tema de peajes, el tema de las básculas, el tema del tránsito de vehículos modificados, que también influye en el tema de puertos, el tema de los puertos como tal, el tema, bueno, que conocemos ampliamente lo que sucedió hace unos días con Puerto Brisa. Está el tema del cobro de las entradas de transporte, tanto de carga como pasajeros, en temas de costos no autorizados, sobrecostos a los transportadores, especialmente a los propietarios independientes y a los mismos conductores. Y tenemos, pues hay un tema que me gustaría más tratar personalmente sobre el cronograma que ustedes tienen planteado sobre la modificación de la ley 336. Me parece un proyecto importante que estamos en mayor interés de poder contribuir con nuestro equipo legal y nuestro equipo técnico. Tenemos mucha información desde el punto de vista técnico y legal que sustente las modificaciones, pero nos gustaría discutir esos temas técnicos y temas legales con ustedes para aportar y enriquecer esa propuesta desde nuestra visión. Entonces proponemos una reunión para ese fin específico. Igual, pues hay unos temas que ustedes están impulsando, como la actualización del Código Nacional de Tránsito, entre otras, como el tema de la reforma laboral, que no es de su competencia, pero sí nos parece importante que tengan esa visión. Por demás, yo creería que estos son los puntos gruesos, y más me gustaría como empezar para darle trámite, y la primera pregunta es, y voy a hacer un contexto, no sé si los compañeros presentes, como Michael y don Oscar y el doctor John Ray, pueden ampliarlo. Vamos a arrancar con organismos de tránsito, y básicamente los organismos de tránsito es que, como esto depende de las administraciones municipales, hemos encontrado de parte de los funcionarios públicos que hacen parte de esas administraciones mucha improvisación y falta de conocimiento en los temas legislativos o legales de las leyes de transporte, y nos hemos enfrentado a que hay alcaldes que expiden decretos
actos administrativos en sus municipios que hasta contrarían las leyes del transporte. Y consideramos en ese primer punto que sí sería importante, y esa es una propuesta, a la Superintendencia del Gobierno Nacional, que debería haber una certificación, así como el alcalde para ejercer su cargo, como alcalde tiene que ir a hacer un curso ante la Escuela Superior de Administración Pública, ellos ejerzan un curso que puede emitir la misma, o hacer la misma superintendencia o el ente que determine el Estado, para que no haya tanto desconocimiento de las leyes, que finalmente eso está redundando en muchos problemas en el transporte, en la parte práctica y operativa. Entonces, parece capacitar a los secretarios de movilidad, a los secretarios de tránsito, parece determinante, y que sean certificados antes de posesionarse en sus cargos, o ya tengan algún tipo de certificado como lo tienen los alcaldes como requisito para posesionarse, hacer el curso ante la SAP. Esa es una propuesta que tenemos sobre los organismos de tránsito. Hay otros temas, y es que hemos visto con preocupación que los organismos no han actualizado los estudios de oferta y demanda, especialmente hablando del tema de pasajeros, porque la mayoría de los estudios los hicieron en el 2019, cuando las condiciones del transporte y la tendencia de demanda y oferta en el transporte de pasajeros cambió por muchas razones, por comportamiento de demanda, porque entraron otras modalidades como las motos que se dispararon, el tránsito en bicicleta, y eso cambió también el modelo económico también de estas áreas, y vemos mucha improvisación en ello, que puede redundar en que estos sistemas integrados de transporte público, los sistemas estratégicos, terminen en un fiasco que todos los colombianos pagamos. Por eso es muy importante acá, porque haya un control estricto a que esos estudios de oferta y demanda se actualicen. Entonces esa es esa otra propuesta, porque ahí vamos a saber las reales necesidades del transporte. Ahora, hemos visto que la falta de una buena planeación en tránsito y movilidad de las ciudades ha ayudado a prosperar la ilegalidad. Porque si usted sabe que tiene una oferta, una demanda, pues usted la puede atender de manera inteligente dentro de la legalidad, pero el mercado coge lo que esté a la mano para resolver, y obviamente esto ha ayudado a prosperar la ilegalidad. Y vemos también que esa falta de prevención de la ciudad está sumada a que los organismos de tránsito, los entes de control, no ejercen el control suficiente para controlar la ilegalidad en las ciudades y en los municipios. Eso en contra de las organizaciones o los transportadores que representamos, que básicamente nosotros representamos propietarios independientes y conductores que prestan servicio público, tanto de carga como de pasajeros, en las diferentes modalidades a nivel nacional. Entonces, allí hay otro tema importante, y es que los organismos de tránsito no están cumpliendo con los tiempos de respuesta a las peticiones de los transportadores. Vemos mucho abuso en eso, y eso afecta al transportador, sino al organismo de tránsito, por no hablar más lejos de Cundinamarca. No da respuesta a una petición que es necesaria, como aportar una documentación o algo, pues ellos viven de este oficio, y si ellos no pueden resolver el acceso a esa información o una respuesta al organismo de tránsito, pues obviamente en su mínimo vital se ha afectado, porque no tienen cómo trabajar. Y eso es muy recurrente en los organismos de tránsito. Entonces, la pregunta allí, sin ir en contra de lo que... Y lo último es que hay un caso que me gustaría ponerle lupa, y es que la Superintendencia de Transporte, a través del delegado de tránsito anterior, la delegatura de tránsito, había delegado al organismo de tránsito de Ibagué para hacer un control sobre algunas denuncias que hicimos sobre empresas de transporte en la ciudad de Ibagué, y no supimos finalmente qué había pasado con esa delegación. Yo tengo por ahí
el documento, la revisión del documento de la superintendencia delegando al organismo de tránsito, a la Secretaría de Tránsito y Ibagué en esa función de inspección, control y vigilancia, y realmente pues no se ha ejercido absolutamente nada, al menos no la evidenciamos sobre las denuncias hechas a esas dos empresas de transporte, como para comenzar el tema de organismos de tránsito, que es algunos temas. No sé si los compañeros quieren ampliar un poco ese primer punto. Bueno, por lo menos específicamente en el organismo de tránsito de Ibagué vemos muchas irregularidades. Si bien sabemos lo que es los organismos de tránsito son los que tienen que vigilar y controlar las empresas para que se presten un buen servicio público, vemos con gran preocupación que el organismo de tránsito de Ibagué no lo hace. Las empresas hacen todo lo que ellos quieren. Aquí estamos hablando de qué modalidad. El transporte público colectivo. Colectivo, TPC. TPC. Tenemos varias falencias con las empresas, entre esas dos específicamente que ya tenemos denuncias aquí en el Super. Una, pues porque no ha querido devolver los fondos de reposición. La otra empresa le tenemos porque tiene cobros indebidos, hay fondos que no están cumpliendo lo que tiene que hacer el fondo, sino lo están desviando en otras cuestiones. Tenemos un problema grave en la ciudad, eso sí es a nivel de todas las empresas, de la contratación del conductor, porque nosotros alzamos la voz de protesta y ahí tenemos un problema porque ya usted va a ingresar un conductor y no lo quieren dejar ingresar. No están cumpliendo con el servicio, no hay calidad de servicio por parte de ellos. Si bien sabemos nosotros los propietarios y los conductores pues somos la base fundamental, pero pues también dependemos de las empresas y de los organismos de tránsito para que también nos apoyen. De hecho, nosotros hemos estado tratando de llegarle a la Secretaría de Movilidad de que empecemos a concientizar y a educar tanto a la ciudadanía como a los conductores y así mismo a los propietarios, pero ellos no han querido tratar de trabajar con nosotros para hacer un anclaje y poder prestar un mejor servicio y mejorar la calidad del servicio en la ciudad. Esa es como la problemática, de grosso modo, que tenemos nosotros. La Secretaría de Movilidad siempre se la da las manos diciendo que tiene investigaciones a las empresas, pero nunca vemos que en serio ejecuten o ejerzan alguna investigación alguna ante cualquier empresa. Bien, doctora Aida. Nosotros como Comité Jurídico Asesor de Tránsito y Transporte Fundación CEJAT, y aunque vemos que la problemática es repetitiva en la parte de la ausencia de estos dos actores importantes que se encargan de la parte del control y realización y desarrollo de la actividad del transporte público, y voy a hablar con el énfasis del taxismo para no generar repeticiones, y que sé que usted lo conoce muy bien, además la admiramos porque es de los pocos funcionarios que tienen bien clara la situación de la problemática. Pero en resumen, traducimos de que aunque nosotros tenemos problemas internos como todo gremio de transporte, también tenemos unos problemas externos, y aunque las enfermedades que nos ha generado desde el punto de vista, como la ilegalidad, pues evidentemente parte de ella es la parte de las empresas. Definitivamente la ausencia de las empresas nos ha generado una infinidad de conflictos, incremento de la ilegalidad, incumplimiento, la creación de costumbres que no tienen ningún piso de carácter jurídico, en donde desgraciadamente nos ha empujado a ajustes como puedan en vista de la ambición del Estado y la ambición de esta misma empresa. Yo sí quiero aclararle, doctora, de que nosotros también tenemos un gran cúmulo de peticiones que no han sido resueltas. Usted nos ha oído, sabe cuál es la problemática que tiene el gremio taxista, sabe cuáles son los conflictos que de una manera u otra tiene y que nos ha generado la división. Nosotros no hemos podido engranar la parte de las empresas, los propietarios, los conductores, precisamente con las empresas, porque se quieren lavar las manos, doctora. Desgraciadamente, eso es un conflicto que lo llevamos cargando durante muchos años, pero ahora, con la presencia y la legalidad, pues definitivamente se ha denotado todas estas falacias, todas estas, digamos, debilidades que cuenta el gremio del taxismo en este caso, y es algo que nos tiene prácticamente en la ruina. Si nos vamos para la costa atlántica, ya hay cementerios grandísimos de taxistas, no de conductores, sino de carros,
en donde lo están llevando a la quiebra la parte de la ilegalidad. Y yo sé, doctora Ida, que usted no cuenta con el personal suficiente para una fiscalización. También entendemos de que usted no puede tomar carta en el asunto dependiendo de las medidas que el gobierno determine en cuanto a la mitigación del desempleo, cosas de ese tipo, donde usted a veces se ve frenada, porque si hay alguien que sabe la problemática es usted. Sabemos también de la parte ante la escasez de agentes de tránsito, también sabemos de que les falta idoneidad. Inclusive nosotros hicimos una propuesta de que nosotros nos encargábamos de impartir ese curso para todos los secretarios de movilidad y todos los agentes que de una manera u otra requieran de esta competencia, como dice el doctor Alejandro, para efectos de eso. La Asamblea Nacional de Transporte ha generado posibilidades de organización. Es tan así la problemática que en vista de este punto de vista hemos intentado hacer un plan de acción para este año que viene, donde vamos a impulsar las empresas de asociación participativa para no seguir peleando con estos monopolios de empresas que están abarcando el transporte y que siempre los tienen enfocados en la parte de la organización, y aleccionarlos de tal manera de que sean partícipes los empresarios, los propietarios, los conductores, y ellos conjuntamente se cojan de la mano y hagamos una empresa con base en la parte de toda la normatividad y fundamentada en toda la normatividad. Pero es un plan de eso supremamente difícil, más que de pronto, de manera, hablando de cosas pequeñas, las empresas monopolio no nos va a dejar sacar los carros de las empresas por el famoso pase y salvo. Entonces no vamos a tener juego. No vamos a tener juego con relación a eso, porque las empresas, por evitar de que los taxis se puedan organizar de manera independiente, el famoso pase y salvo nos va a incrementar y generar conflictos contra los propietarios, porque saben que hay solidaridad. Entonces estamos frenados por ese punto de vista. La idea, doctora, es colocarle los puntos de vista, querer colaborarle. Nosotros tenemos un ámbito de carácter nacional, con una visión totalmente diferente a las personas que de una manera u otra han hecho presencia, digo de algunas, con un ánimo de construir, de cogernos de la mano con usted y sacar adelante. Nosotros le tenemos mucha fe a usted, la verdad se lo digo, y esta grabación que tiene, mucha gente confía en usted, sobre todo en el gremio del taxismo, confía mucho en usted, pero la gente buena, la gente que quiere de verdad construir con usted. Y eso es lo que esperamos, sobre todo, que nos ayude a quitar ese cáncer de la ilegalidad. Nosotros estamos dispuestos a colaborarle. Somos unos elementos importantes de la parte de la seguridad pública. Si usted volviera a reactivar, por ejemplo, el radioteléfono, sería una gran solución para el conflicto de la parte de la inseguridad, como pequeños policías de todos los municipios y ciudades. Ayúdenos para la parte de los estudios técnicos, doctora. Nosotros, lo que dice el doctor, esa falta de estudios técnicos y ayudarnos a quitar los pico y placa nos ayudaría a sacar adelante la parte de no darles juego a esta ilegalidad y poder cubrir en todos y cada una de las necesidades que nos están ejerciendo o solicitando el servicio público del taxismo. Hay ciertas zonas calificadas como en las mismas ciudades como 5 o 6, donde la accesibilidad del taxismo pues es supremamente onerosa y todas las cosas. Podríamos plantearnos inclusive la posibilidad de que para esas zonas el taxismo pueda generar un servicio colectivo, no sé, o colaborarnos ahí con los TPC, no sé, cosas de tipo que nosotros tenemos muchas ideas y que derramárselas aquí en el escritorio pues es supremamente difícil, doctora, pero la idea es que tenga presente a la Asamblea Nacional de Transporte, a la Fundación CEJA, en este tipo de soluciones, porque nosotros afortunadamente generamos un eco de solución y de oído para la satisfacción de los gremios, y al final podemos organizarlos. Estas acciones participativas, estas acciones, de empresas de asociación participativa, es un trabajo muy arduo y lo estamos intentando hacer comenzando desde Ibagué. Estamos ya intentando y hemos hecho algunas, digamos, hemos estudiado mediante entrevistas, mediante estadísticas, y definitivamente eso puede ser una solución. No pelear con el empresario del monopolio, no es pelear con eso, sino más bien comenzar a crear pequeños grupos que propasen más de 20 taxistas, eso sí, para generar sostenibilidad. Y porque es que el micropropietario, aduciendo la parte de que puede ser un propietario unipersonal con 5 conductores, pues no es sostenible.
no tenemos juego en la parte del mercado, no hay mercado en escala, no podemos presionar a las ciudadanas para que nos den un buen precio, los montallantas, las llantas, los mantenimientos. Entonces tenemos que ser una asociación participativa mucho más grande para generar sostenibilidad, pero se puede lograr. Y estamos en esa tarea, tenemos ya 17 por un lado, en diferentes ciudades, 12, 15, 20, pero bueno, es un trabajo arduo, doctora, y creo que por ahí puede ser la solución para comenzar a limpiar la casa por dentro y que usted nos ayude a limpiar la casa por fuera. Esa es la idea, doctora. Efectivamente, coadyuvo lo manifestado por mis compañeros en esta mesa. Efectivamente, el tema de la ilegalidad es un hecho que está destruyendo y acabando con las empresas que se estructuran para formalizar y trabajar como corresponde con base en la ley. No es, lamentablemente para muchas autoridades, es un tema de supervivencia, pero resulta que eso tiene unos efectos adversos y completamente contrarios. El hecho de llevarse un pasajero, un accidente, no tiene ninguna responsabilidad, no tiene ningún seguro. Y adicionalmente, vuelvo a reiterar, están destruyendo con las empresas que legalmente se constituyen para prestar el servicio. Hay zonas del país donde esto es una pandemia, esto es un desastre. Las compañías están quebradas. Y todo, lamentablemente, con la coadyuvancia de las mismas autoridades locales, de los mismos organismos territoriales que han permitido que se llegue a esa instancia. Estamos recurriendo precisamente, estamos buscando a través de su despacho, doctora, para que evolucionemos y nos apoye, efectivamente. Apoyemos el transporte formal, estructurado, legalmente estructurado, las compañías que han hecho sus inversiones, que realmente formalizan legalmente como corresponde su objeto social. Adicionalmente, hay ciertos organismos a nivel nacional donde no actúan como tal. Es una irresponsabilidad y falta de idoneidad o falta de capacitación. Las respuestas que muchas veces se piden efectivamente se evidencian cuando niegan por completo lo que se está solicitando y deciden que sea o mejor. Mencionan que es competencia del Ministerio. Recurrimos al Ministerio de Transporte para que efectivamente nos dé respuesta y nos dé la solución. Cosa que de igual manera el Ministerio dice, no, pues eso le corresponde al organismo de tránsito donde esté matriculado el vehículo. Hay una falta de socialización entre el Ministerio de Transporte y sus organismos de tránsito. Bueno, a ver por dónde empezamos. Son altos temas. Voy a empezar con organismos de tránsito. Una de las peticiones que ustedes están haciendo, concreta, que acaba de hacer Alejandro, es el tema de la capacitación a las secretarías y una certificación. ¿Qué hay hoy? Hoy hay un requisito en la ley de que el secretario o la persona que va a ser designada en ese cargo tiene que cumplir un perfil determinado, tener una experiencia mínima de 2 años o acreditar una formación específica. Digamos que crear un requisito más diferente a ese que ya está en la ley, toca por ley. Eso no es un aspecto que se pueda crear ni en una mesa de estas, ni en una resolución, ni en un decreto. Nos tocaría aprovechar, como bien mencionó Alejandro, el espacio que el gobierno nacional ha abierto para abrir a la discusión del Código Nacional de Tránsito, la Ley 336 del 96 y el régimen sancionatorio, que son 3 proyectos de ley que estamos trabajando en este momento. El Código Nacional de Tránsito, la reforma al Código Nacional de Tránsito y la reforma a la Ley 336 del 96, que es nuestro Estatuto de Transporte, estas 2 reformas las lidera el Ministerio de Transporte a través del Viceministerio, y allá yo sé que hay un equipo que no solamente ha recogido todas las observaciones y sugerencias, porque recuerden que lo primero que hizo el Ministerio fue proponer que todos los sectores y todos los gremios y todos los interesados, en un tiempo determinado que ellos abrieron un espacio, escribieran qué consideraban que debía reformarse el código. Hoy en día sé que lo que está haciendo el Ministerio es estructurar todas esas propuestas que les llegaron y para poder armar un nuevo texto, el cual seguramente, porque yo no soy la indicada para hablar de las tareas que cumple el Ministerio,
pero seguramente que el ministerio va a convocar, va a dar a conocer ese texto consolidado, va a darlo a conocer para recoger las observaciones ya sobre el texto, y una vez se consoliden seguramente pues se presentará ante el Congreso de la República, porque pues, eso tiene que ser una ley, es la reforma. ¿Qué les propongo respecto a eso? Que todas esas inquietudes que ustedes tienen, que son claramente propuestas de modificación a la ley, las estructuren, las organicen y se las manden al ministerio. El ministerio, así se haya cerrado esa fecha que se puso, yo sé que no va a ser de oídos sordos y va a leer y va a revisar todo lo que llegue frente a esas propuestas. Además, seguramente van a tener espacios distintos para poder proponer. Van a tener el espacio que irá a dar el ministerio el próximo año, y van a tener los espacios que el mismo Congreso de la República da, porque recuerden que un proyecto de ley tiene 4 debates en el Congreso. Tiene el debate en cada comisión, y dependiendo de la comisión por donde entre, tendrá el debate de una comisión, de la plenaria y luego de la otra comisión, dependiendo si entra por Cámara o por Senado. Entonces, aquí hay unos temas que ustedes tocaron, que yo sí quiero que los apartemos y tengamos presente lo que es competencia de la superintendencia y lo que no. Yo sé que a veces yo me trato de meter en cosas que incluso no son de la competencia mía hoy. Yo estuve en el ministerio, como bien saben ustedes, durante 6 años. Tratamos de hacer algunas reformas, algunas cosas se lograron, otras no fueron posibles. No siempre se consigue todo, pero hay muchos aspectos que no dependen netamente del ministerio. El ministerio debe liderar esos cambios, pero a través de leyes, y en ese caso pues toca estructurar los proyectos de ley y presentarlos. Entonces, la propuesta de ustedes, por ejemplo, de poner unos requisitos adicionales a quien va a desempeñar el cargo de secretario de tránsito, secretario de movilidad o autoridad, dependiendo el nombre que tenga la dependencia, de la dirección, etc. Yo no lo veo como lo más trascendental, máxime si tenemos en cuenta, y ojo con lo que les voy a decir, que a los secretarios todos los años, todos los días se les está dando capacitación. Conozco, por ejemplo, el programa que la Agencia Nacional de Seguridad ha hecho durante estos años, donde hace convenio, por ejemplo el año pasado, si no estoy mal, el convenio fue con la Universidad Nacional de Colombia, y donde diseñaron todo un diplomado con toda una cantidad de horas, con gente súper experta, donde era para formación exclusivamente para secretarios y funcionarios de las secretarías. Y sé que fue un programa que hicieron liderado con la Universidad Nacional. Pero además, por ejemplo, doy fe de que, porque fui parte de ese proyecto, la Federación Colombiana de Municipios, entre uno de los objetivos que tiene la federación, uno de los grandes objetivos que cumple con el tema de la delegación que la ley le dio para que tuviera un sistema único de infracciones de tránsito, es la de la capacitación a los organismos de tránsito. Y le voy a decir, yo me lo pasé durante estos 6 años que estuve por fuera del gobierno nacional, capacitando organismos de tránsito todos los años, y nos lo pasábamos por regiones. La Federación Colombiana de Municipios regionaliza y hace las capacitaciones para los secretarios, para las autoridades que hay en cada municipio, para los agentes, y las hace por regiones para poder dar más oportunidad, que haya mucha más gente que participe. El único año que la capacitación fue virtual y la hicimos a través de la Universidad de CAP, el Instituto de Educación, donde no me acuerdo bien qué traduce el nombre, pero que es muy especializado en temas de transporte aéreo y en unas profesiones técnicas
en este sentido, la federación en alianza con esa universidad en ese momento, en el año 2020 llevó a cabo las capacitaciones por todo el país, aparte de las regionales, donde los certifica que cumplieron con ese horario y que recibieron la formación, los certifica esa universidad. Aparte de eso, la federación mantiene un programa de capacitación intuito persona. ¿Esto qué quiere decir? Que un secretario le dice a la federación: mire, necesito una capacitación sobre el tema específico de vehículos inmovilizados, sobre la aplicación de la norma tal. Salió una ley, la ley 2050, salió la 2161, y le dicen federación, y la federación inmediatamente monta la capacitación, sea por mecanismos virtuales o por mecanismos presenciales, para ir y explicar exactamente qué es lo que quiere decir la norma. Tiene incluso boletines informativos donde cada vez que sale una norma nueva, inmediatamente le hace llegar a los funcionarios del país entero la información relacionada con eso. Y eso por mencionar dos ejemplos, porque yo sé que incluso muchas secretarías contratan capacitación por su lado para todo su personal. Conozco las capacitaciones que ha hecho Bogotá, las capacitaciones que hacen hacia sus personales, hacia todos los funcionarios que tienen. Entonces, yo, sin descalificarme mucho menos el tema de capacitación, porque soy consciente y defiendo que aquí la capacitación tiene que ser todos los días, y sin desconocer la importancia que tiene la capacitación, creo que el eje principal no está en la posibilidad de capacitarlos, porque ellos tienen muchos accesos para capacitarse. El problema lo tenemos en los organismos de tránsito, en mi evaluación, en otros aspectos. ¿Cuáles? Creo yo, y esto es un juicio muy personal mío, el primer aspecto que tenemos es que en Colombia no tenemos organismos de tránsito en todos los municipios de Colombia, que solo tenemos organismos de tránsito 270, 280, que si bien el Código Nacional de Tránsito en su momento en la ley 769 previó que cuando el organismo de tránsito cuando el municipio no tiene una dependencia con la que sea clasificada como organismo de tránsito, ¿sí? Porque recordemos que el organismo de tránsito es simplemente una denominación que se le da a una dependencia. Uno no crea el organismo de tránsito, uno crea una secretaría, o uno crea un instituto, o uno crea una subsecretaría, pero esa es la dependencia de acuerdo a la función pública. Como alcalde uno va y le pide al Consejo Municipal: voy a crear esta dependencia, con esa dependencia que pretendo cumplir estas funciones que me asigna el Código Nacional de Tránsito, las leyes de transporte. Cuando yo creo esa dependencia, después de que la creo cumpliendo lo que dicen las leyes de función pública, esa dependencia se va hacia el ministerio para que el ministerio la reconozca como organismo de tránsito. No es una habilitación, porque es que el ministerio no puede invadir la autonomía de los municipios. Entonces, por eso se habla de que la clasifica. Entonces, lo que hace es decir: listo, esa dependencia suya se va a clasificar como organismo de tránsito tipo A, tipo B o tipo C. ¿Y qué significa tipo A, tipo B o tipo C? Esa clasificación está definida por ahí en un decreto viejísimo del INTRA, que hoy yo soy la primera que le estoy diciendo al señor ministro y al señor viceministro que eso hay que modificarlo urgente, y ya se está trabajando en una modificación. Pero ¿qué es lo que hacía esa dependencia? Es definir el alcance de los trámites que podía hacer ese municipio. Entonces el tipo A podía llevar todos los registros que se llevan a través del ROM,
podía hacer matrícula de vehículos, expedir licencias de conducción, etc. Y los tipo B o tipo C ya no tenían todas esas competencias. Pero ¿qué pasó en nuestro país? En la época del INTRE y hacia acá, hemos clasificado los organismos de tránsito más que todo en función de la capacidad que tienen para hacer trámites. Y nos hemos olvidado de una de las funciones más importantes que tienen los organismos de tránsito, o las autoridades de tránsito mejor, que es la de generar inspección, control y vigilancia. Entonces, ¿qué pasó en nuestro país? El Código Nacional de Tránsito previó que en aquellos municipios que no cumplieran esos requisitos que en su momento se inventó el INTRA, que el que no cumpliera los requisitos no podía tener una dependencia que la va a llamar organismo de tránsito, pero que para eso los departamentos entraban a suplir esa necesidad con el organismo de tránsito departamental. Y si uno es crítico en la práctica, ¿qué encuentra uno? Primero, que hay como 5 departamentos que ni siquiera tienen el organismo de tránsito departamental. Claro, y se supone, si usted coge el Código Nacional de Tránsito, se supone que el organismo departamental es el que debe entrar a responder por esas funciones en aquellos municipios donde no hay organismo de tránsito municipal, o sea, no hay una dependencia clasificada. Por eso es que usted hoy ve que tenemos 200 y pico de municipios en Colombia con organismo municipal, que de todos los departamentos hay 5, creo que son 5 o 6, que ni siquiera hay organismo departamental. Pero que si usted se va para Antioquia, ¿cuántos municipios tiene el departamento? No sé, la cifra que sea, 200, lo que sea. El organismo de tránsito departamental de Antioquia no puede cubrirlos, porque puede que si hayan 200 y pico de municipios, solo hay un porcentaje pequeño que tiene organismo de tránsito municipal. O sea que ese departamental tiene que atender la mayoría de los municipios de ese departamento. Y si usted coge, pues él no tiene la capacidad operativa para cubrir todos esos departamentos. Entonces, aunque la ley escrita se supone que nos dio la solución, en la práctica no la tenemos. Por eso ustedes oyeron incluso a la ministra anterior decir, en Colombia hay más de 770 municipios o 750 que no tienen un organismo de tránsito, porque no lo tienen como municipal y tampoco el departamental los puede cubrir, ¿sí? Porque vaya al Invoy en Boyacá, que es otro departamento que tiene altísimos municipios. El Invoy, por más esfuerzos que hace, no puede cubrir el 100% de los municipios que tiene bajo su responsabilidad. Entonces, se limitan esos organismos de tránsito a generar los trámites de tránsito, como en la matrícula de un vehículo, como en la licencia de conducción, como los registros que tenemos allí, pero no a la función fundamental de ¿qué? De hacer inspección, control y vigilancia. Entonces, yo cuando ustedes me dicen el problema de los organismos de tránsito, yo les digo, comparto con ustedes que el país tiene que replantearse la función de inspección, control y vigilancia que hoy se ejerce. Porque vuelvo y le digo, y se los digo a ustedes con total confianza, todos me han reclamado, y yo les agradezco muchísimo, primero, que tengan tanta fe en mí. Ojalá Dios me dé la posibilidad de desarrollar muchas cosas que uno de pronto cree que se deben desarrollar. Le pido mucho a Dios que me ilumine y al Espíritu Santo para que podamos hacer muchas cosas que yo también soy consciente que hace falta hacer en el país. Pero una cosa tiene que ver con la reglamentación, que estoy totalmente de acuerdo. Hoy, lo primero que hay que hacer, la estrategia tiene que arrancar por revisar todo nuestro marco normativo y modificarlo. Y aquí me voy a referir un poquito al tema de taxis. Ustedes mismos reconocen algo que yo ya te iba a decir, te me adelantaste.
El problema respecto del servicio individual, los problemas que rodean el servicio individual son problemas que están asociados, por un lado, a problemas internos dentro de los que son actores, prestadores de esa cadena del transporte individual. Y los otros problemas, estoy totalmente de acuerdo contigo, son externos y que tienen que ver con la prestación del servicio y la afectación que han generado muchas formas de ilegalidad. Muchas, porque en Colombia hay muchas formas de ilegalidad, muchas formas de prestar servicio de transporte que no corresponden a lo que dicen las normas en Colombia. Pero si uno empieza por la primera parte, que es la informalidad o la ilegalidad o el factor que tiene que ver con los gremios, la gran dificultad que hay para plantear cualquier solución respecto del mismo modelo que tenemos hoy es ustedes mismos. Usted se sienta, si usted invita a una mesa a las empresas de transporte, a los propietarios de los vehículos y a los conductores, usted entra en una batalla campal entre ustedes. ¿Por qué? Porque hay intereses diferentes, porque cada uno quiere proteger su propio interés, pero no miran, por ahí hay un dicho que no lo sé repetir, no miran el bosque completo, no miran el problema completo, sino que cada uno, con todo el respeto lo digo, quiere proteger ese nicho de su propio negocio. Entonces cuando a mí me dicen, y recuerdo años pasados cuando tratamos de mirar un solo tema, la formalización del conductor, un solo tema, ahí no estábamos tratando ningún otro, las garantías laborales para el conductor, que creo que es un tema que se va a revivir ahora con el gobierno, porque el gobierno y el doctor Petro en la presidencia, en la reunión de la presidencia fue muy claro en decirles, a mí uno de los que más me preocupa de esa cadena es el conductor, y más el conductor, o sea que el conductor que es empleado, porque hay un conductor que es propietario y tiene una connotación diferente. Pero yo solo para hacerles un poquito de recuerdo a ustedes, duramos 2 años en mesas de trabajo con un ministro de trabajo que se tomó la tarea de ir región por región a discutir el tema de la vinculación laboral. Y si usted cogía y sentaba a la empresa decía un momentico, yo no tengo control del conductor. ¿Qué debería tener? Que en teoría es el responsable. Yo no tengo control sobre el conductor. Son ellos mismos los que no les interesa, pero además porque yo como empresa quiero vincular a todos los conductores. Entonces yo les digo, bueno, ¿de dónde tiene que salir la plata para pagar un conductor? ¿De dónde sale la plata para la empresa? ¿De dónde sale la plata para el propietario y de dónde sale la plata para el conductor? Pues de lo que va a pagar el usuario con su tarifa. Nadie distinto va a pagar todos los costos de ese servicio. Entonces cuando a la empresa se le dice, señora empresa, es que vamos a regular diciendo que la empresa es la responsable de la vinculación laboral y le vamos a exigirle el artículo 36, no el artículo 34, sino el 36. Los primeros que se opusieron, perdónenme que se los diga de esta manera, fueron los mismos conductores. Se agarraron entre los distintos sindicatos de conductores. ¿Por qué? Porque si bien había un grupo de conductores que decían, yo estoy de acuerdo con que a mí me tengan que vincular, así me toque dar más plata dentro del, o sea, así toque replantear que la plata del servicio entre para sacar primero los costos del conductor, los costos del mantenimiento del vehículo, etc. Muchos conductores dijeron, no señora, nosotros no estamos de acuerdo.
Y fueron de frente que le dijeron al Ministerio del Trabajo, vea un momentico, es que yo soy pensionado de la policía, es que yo soy pensionado maestro, es que yo soy pensionado del ejército, es que yo soy pensionado de una empresa X o Y. Y a mí no me interesa irme a pagar otra vez seguridad social, porque yo ya pagué y yo ya estoy pensionado. Para mí el trabajar aquí como conductor de un vehículo me significa es un ingreso adicional que mejora mis condiciones. Pero además tuvimos los otros que alzaron la mano y dijeron, no, un momentico, es que en este municipio no se produce ni siquiera un salario mínimo, subsídienos. Y entonces los de Pasto le mostraron al ministro de Trabajo por qué allá hay pueblos, municipios, donde el servicio individual no genera ni siquiera un salario mínimo. Pero viven con eso, ¿por qué? Porque viven en esa región. Entonces esto dibujó o mostró el debate en ese sentido, porque entonces cuando se le dice al propietario, señor propietario del carro, usted es el que tiene que vincular, porque usted es el que está contratando a ese conductor, usted lo tiene que pagar. Dice, ah, sí, entonces yo le subo la cuota, porque es que yo con él no tengo un contrato laboral, yo a él lo que le estoy es arrendando un vehículo y le estoy diciendo que con ese vehículo pues a mí me dé tanto diario y el resto es lo que él produzca para que cumpla el resto de las obligaciones. Entonces, ¿por qué me van a decir que tengo que pagarle seguridad social? Entonces, cuando uno empieza y se sienta a escucharlos a todos ustedes con cada una de las visiones de cada uno, que son además absolutamente respetables todas, pues claro que uno encuentra que aquí la regulación, y fue lo que terminó haciendo el ministerio, que aquí la regulación, perdón un minutito, sí. Aló. Aquí termina uno diciendo, venga, esto tiene muchas casuísticas, ¿sí? Tiene este modelo que tenemos. Entonces nos lleva a hacer reflexiones más de fondo y yo a eso los invito que hoy pensemos. Aunque la modificación de la ley 336 del 96 dejó claro, es una acción que está liderando el Ministerio de Transporte, no soy yo la que lo lidero como superintendente. Obviamente haremos parte todos, harán parte ustedes en esos debates y haremos parte nosotros. Esa ley 336, que es el Estatuto del Transporte, yo los invito a que en las reflexiones que hagamos y que propongan ustedes, recojan toda esta cantidad de casuísticas, porque a veces lo que el conductor cree que debe ser la regulación ideal, ese propietario salta y dice, no, un momentico, eso a mí no me sirve, sino entonces yo no invierto más en esto y me voy del negocio. Pero además si digo que es el empresario, entonces el empresario dice, no, un momentico, entonces a mí me tienen que entregar el 80% de la plata que se produce para que yo pueda responder por eso. Pero no pueden pretender que allí se quede la plata toda y que tal cosa. Y empieza usted a ver la diversidad de posiciones dependiendo de dónde está ubicado cada uno de los actores del negocio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Claro, hay que modificarlo. Esa estructura de ese modelo de transporte. Si ustedes a mí me preguntan, la tarea más importante que hay hoy es que todos repensemos cuál es el modelo de transporte de taxis que queremos en este país. Queremos mantener el modelo que hay de unas empresas afiliadoras que cumplen unas determinadas funciones, pero que son más de intermediación de servicios. Porque usted se pone a mirar qué hace la empresa. La empresa es la habilitada para prestar el servicio. Entonces le hace una labor de intermediación a ese propietario que quiere poner un carro al servicio, porque a través de él es que tramita las tarjetas de operación. Y hace una labor de intermediación, ¿por qué? Pues porque es que la empresa, como responsable del servicio,
es la que constituye la póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual, aunque la ley le permite que la replique al propietario. Y empiezan las distorsiones, porque entonces ese empresario además ve como una oportunidad de negocio que aunque a él le hagan un descuento importante en la póliza, él no se lo traslada al propietario. Entonces tenemos a un propietario furioso, porque dice, ¿cómo así que me va a cobrar todo esto cuando a él hicieron un descuento? Pero hay otras empresas que es más grave, que generan un incremento sobre ese valor, porque hicieron esa labor de intermediación. Y entonces usted empieza a mirar cada una de las funciones que cumple la empresa. La empresa me debe garantizar que el conductor tenga la afiliación de seguridad social según el último decreto. ¿Y cómo se afilia? El mismo decreto que ustedes mismos, tratando de concertar las distintas posiciones, sacó el Ministerio de Salud, de Trabajo, perdón. Lo que dice es, el conductor del vehículo debe estar afiliado a la Seguridad Social. ¿Cómo se puede afiliar? Empleado de la empresa, empleado del conductor o como trabajador independiente. Pero en todo caso debe estar afiliado. Pero ahí quedaron aburridos muchísimos propietarios de carros o conductores que decían, venga, gobierno, pero es que yo ya estoy afiliado, ¿por qué tengo que afiliarme? Otros decían, es que mi esposa es maestra y mi esposa es la que me tiene como beneficiario, ¿por qué me van a obligar a afiliarme? Si es que yo soy beneficiario allá. Entonces, tocar un solo tema a manera de ejemplo. Desen en cuenta ustedes lo que es debatir la decisión de fondo. Y pensemos que la decisión de fondo sea, la empresa que se habilite tiene que vincular laboralmente a ese conductor. Supongamos que esa fuera la decisión. ¿Qué impacto tiene eso sobre el modelo del servicio que tenemos hoy? Seguramente que ya no va a poder seguir siendo el modelo del arrendamiento. Perdón, doctora. Toda esta causística que usted habla al respecto, toda esta infinidad de problemáticas en donde unos están de acuerdo y otros no. Exacto. Nosotros lo hemos venido sopesando durante casi más de 10 años la fundación, pero bien. Yo creo que esa es la causal en la cual ninguno de los funcionarios puede llegar a encontrar la perla de la solución del problema por la falta de control, doctora. La ley dentro de la estructura está bien conformada, el modelo de negocio está bien conformado, pero si no aplicamos la ley y si no le damos el látigo a la superbancaria, a la superintendencia de transporte para efectos de ejecutar que se cumpla con la ley, siempre va a haber la causística. Siempre va a haber. Sí, agradecemos ante todo, doctora Aida, esa comprensión humana de querer usted entender a todos y oír a todos. Pero si usted no saca el rejo, se va a quedar en la causística. No, de acuerdo, pero aquí la primera claridad es que, y usted mismo lo dijo, las competencias. Ese es un segundo problema. Porque yo hoy no puedo investigar una empresa de transporte de taxis. Yo hoy no tengo esa competencia. Si la empresa de taxis, como superintendencia, no le cumple al propietario del vehículo o comete abusos con el propietario del vehículo, yo no puedo abrirle una investigación a la empresa de transporte por esa razón. Porque no tengo la competencia, porque la ley dice claramente que la autoridad competente para investigar esos casos es el organismo de tránsito, porque la competencia es del alcalde municipal como máxima autoridad de transporte de su municipio. Ese tipo de cosas, la superintendencia, ¿a quién le hace inspección, control y vigilancia? Le hace inspección, control y vigilancia a las empresas de jurisdicción nacional, empresas de transporte intermunicipal que no me cumplan las normas de transporte, a las empresas de servicio especial que no cumplan las normas de transporte, a las empresas de servicio de transporte mixto intermunicipal que no cumplan normas de transporte, porque todas se mueven en la jurisdicción nacional.
a las empresas de carga porque son de jurisdicción nacional. ¿Qué más investiga la Super? Y tiene una función que le asignaron en el 2019, vigilar la protección al usuario de todos los servicios de transporte público, la protección del usuario. Por eso tiene la protección del usuario aéreo. La autoridad máxima en temas aéreos es la aeronáutica, pero yo solo las investigo a las empresas de transporte aéreo cuando hay una vulneración del servicio. Lo demás lo atiende o la Super de Industria y Comercio, o lo atiende la aeronáutica. También atiendo todo lo del transporte fluvial y férreo, porque son de jurisdicción nacional. También atiendo lo de puertos, porque es un servicio de transporte nacional, no es de competencia local. Pero aquellas modalidades de transporte público que son de jurisdicción municipal, como es el transporte público colectivo, como es el mixto municipal o como es el transporte individual, la autoridad competente para hacer inspección, control y vigilancia es el organismo de tránsito o el alcalde municipal como máxima autoridad de transporte, que normalmente cuando tiene organismo de tránsito se la delega al organismo de tránsito. ¿Qué es lo que yo investigo? Yo investigo los organismos de apoyo a las autoridades de tránsito si no cumplen las normas. Y yo investigo a los organismos de tránsito. Y ojo, yo no investigo al secretario ni al funcionario. Aquí me dijo una persona, es que usted, ¿por qué no sanciona a ese secretario? Pues que yo no soy competente para sancionar al secretario. Si el secretario no cumple con su función, el secretario lo sanciona a la Procuraduría por no cumplir con su función. Pero yo no tengo competencia para ir y coger al secretario de Movilidad de Bogotá y decirle, le clavo una suspensión, porque no es mi competencia. La competencia mía es al organismo de tránsito, a la dependencia, al municipio, digamos a través del organismo, que voy y le miro si está cumpliendo con su función. Mi deber es ir y mirar si está cumpliendo con sus funciones. Y dependiendo de si cumple con sus funciones o no, yo tengo la posibilidad de sancionar a ese municipio, no al alcalde, no al secretario, porque yo a las personas no las puedo sancionar. Yo sanciono al municipio y le pongo que, de acuerdo con la ley 2050, o una amonestación o una multa. Y hay una tercera actuación que dice ahí, la intervención operativa. Y resulta que aunque la ley dice la intervención operativa, nunca se ha desarrollado qué es la intervención operativa. Entonces, la pregunta del millón, la intervención operativa es que la superintendencia vaya, quite al secretario del cargo y ponga un funcionario de la superintendencia. No, esa no sería una intervención operativa. Estaría yo interviniendo lo administrativo, lo operativo, lo jurídico, lo de todo, y no tengo esa competencia. ¿Qué es intervenir operativamente? Entonces aquí me han dicho muchas personas, yo llevo escasos 3 meses en este cargo. Mi cargo había sido, era en el ministerio, en un rol totalmente diferente. Pero aquí, cuando yo me siento a analizar cuál es mi competencia, claro, yo tengo una competencia para sancionar organismos de tránsito cuando no cumplen con las normas. Y mi competencia es, o los amonesto y les impongo unos planes de mejoramiento, dependiendo de lo que encuentro que no está cumpliendo, o les pongo una multa, que la multa es de 139 millones hoy, porque ni siquiera la ley me permite graduarla. Entonces le voy a decir una cosa, aquí salió una multa para un municipio pequeño, que no voy a decir el nombre, que tiene la multa de 139 millones. ¿Qué me dijo el alcalde? Porque vino y me dijo, doctora, mire, yo no tengo ni siquiera esos recursos para hacer una señalización adecuada, para contratar agentes que necesito porque no tengo, menos voy a tener para pagárselos otros.
¿Qué voy a hacer? Pues más bien liquido esa secretaría y no me pongo a fregar y que el departamento mire a ver qué hace. Tristísimo, porque lo que queremos es que todos los alcaldes, por el contrario, creen la dependencia para hacer control. Entonces, ¿qué es lo que yo dije en algún momento que alguien de pronto lo distorsionó copiando un pedazo del audio nomás? Yo le dije, claro que yo voy a sancionar organismos de tránsito, pero no espere que yo los sancione sin que antes le demos las herramientas a los organismos de tránsito. Hoy los organismos de tránsito del país, la mayoría están sin agentes de tránsito, porque todos dependían de un convenio con la policía y la policía, por una política pública, está desmontando los convenios. ¿Por qué? Porque le han dado prioridad al tema de seguridad y convivencia ciudadana y están sacando los agentes para fortalecer la parte de seguridad y convivencia ciudadana. Entonces hay un documento que salió en el 2019 donde se dice: seguimos cubriendo las vías nacionales, pero en los municipios que los alcaldes sean los que las cubran. Pero resulta que el alcalde va a ir a crear los cargos y se choca con una ley que se llama Ley de Presupuesto Nacional, o leyes fiscales, que le dicen a un alcalde de lo que unas reglas fiscales o no sé qué, que le dicen: mire, señor alcalde, en su municipio, por el presupuesto que usted tiene, por la clasificación que usted tiene, usted solo puede gastarse de lo que le entra al municipio hasta tanta plata, se la puede gastar en nómina. Y usted se va a mirar y ya tiene toda la nómina cubriendo ese porcentaje. Entonces, cuando ese alcalde dice: voy a ir a ampliar mi nómina para crear los cargos de agentes, se encuentra con que no tiene renglón fiscal para hacerlo. Hay que facilitarle al alcalde que pueda hacerlo. Y aparte de eso, entonces, teníamos también una norma que le decía que solamente el agente de tránsito lo podía contratar de planta como nómina. Hay que modificar, por eso desde la Federación con el Ministerio del Interior el año pasado, en la Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se incorporó en la Ley 2198 del 2022 o 2197, creo que es 2197. Bueno, en la ley que salió en enero de este año, se incorporaron los artículos 55, 56, 57 y 58, donde por lo menos se abrió la puerta para que el municipio pueda contratar por prestación de servicios a ese agente de tránsito, así sea para unas épocas específicas. Pero igual, hoy están muertos del susto porque dicen, pues la Corte saca un fallo donde dice que no pueden haber contratos de prestación de servicios. Y entonces nos tienen a todo el mundo pensando qué vamos a hacer ahí. Cuando yo hablo de ese tipo de dificultades, yo le digo, yo no puedo obligar a nadie a lo imposible. Y tengo es que, como gobierno, como ente rector de una política, no yo como superintendente, el gobierno como ente rector de la política, tiene que entrar a mirar cómo le va a dar esas herramientas a los organismos para que puedan hacerlo. Yo vengo hablando hace rato, combatir la ilegalidad. Claro, ese es mi objetivo. Aquí estoy inventándome cosas y botando ideas de cómo combatimos la ilegalidad. Porque llevamos 10, 15 años, yo duré 6 años en el ministerio, sufrí todas las injurias y las calumnias que quiera de los ilegales, empezando por las plataformas, porque decían que era que yo estaba metida en el negocio de los taxis y que era que a mí yo estaba, era porque yo tenía no sé cuántos taxis cuando no tengo ni siquiera una llanta. Y me hablaron, me acusaron de todo, que porque yo hablaba diciendo que lo que se hacía a través de las plataformas era un servicio ilegal. Doctora, antes de que sigan, ya vi que trasladó ya al espacio de legalidad. Yo quiero traerle un punto de vista. La Asamblea Nacional de Transporte y la Fundación CEJAD siempre ha buscado representar a las bases, teniendo como base los micropropietarios y los conductores. Con esa premisa,
a las diferentes actuaciones que hemos hecho, sobre todo en el régimen sancionatorio del anterior proyecto 266, tuvimos una guerra inclusive con nosotros mismos porque unos querían el reglamento de propiedad positivo y el otro que no lo hubiera. Como siempre, por eso le digo y yo le pido que este reglamento sancionatorio vaya con un sentido de urgencia por parte de la Presidencia de la República, porque si no, no va a pasar. No va a pasar. ¿Y qué pasa con esto? Que los famosos autolíderes o los famosos llamados autolíderes que intentan generarle a ustedes, a las autoridades, una representatividad que no la tienen, y que si la tienen a nombre de las empresas, doctora. Le pido por favor de que no se deje menoscabar con la justicia, porque no están defendiendo los verdaderos intereses del gremio como tal, de las FAS, y se está desprotegiendo ese espíritu de equidad, porque al final son como, no quisiera hablar, más que están grabados en intención, pero son infiltrados de las empresas, doctora. Pero yo quiero hacerle una claridad. Nosotros como Estado, sea que esté en la super, sea que esté en el ministerio, tenemos el deber de escucharlos a todos. Normal, doctora, o sea, normal, a todos. pero pensamos nosotros siempre y no, que se no, salen con la suya los empresarios, doctora. No, porque hemos escuchado a todos los sectores, por lo menos yo hablo por mí, yo no hablo por nadie más, pero yo siempre me siento con todo el que me pide cita. Escucho a todo el que me pide cita. Llámese un gremio de propietarios, llámese un gremio de conductores, sea una persona natural que quiere venir a exponerme su malestar, llámese un gremio de generadores de carga, llámese un puerto, llámese como se llame, yo le abro las puertas a todo el mundo y lo escucho, porque además la única forma de no tener, vuelvo y digo, la visión del bosque es escuchando todos los lados. Entonces yo quiero, como para darle orden a mis respuestas, es lo siguiente. Uno, respecto de los organismos de tránsito, sí, mi competencia es vigilar que los organismos de tránsito cumplan con su función. Y en esa tarea estoy. Y atendiendo incluso lo que dice Alejandro, aquí la superintendencia tiene otra función que se llama de prevención y promoción. No solo tengo la función de hacer inspección, control y vigilancia, y la función de proteger al usuario del servicio, sino que la tercera función, columna vertebral de esta superintendencia, se llama prevención y promoción. ¿Por qué? Porque la razón de ser de la superintendencia no es necesariamente la de llenarse o llenar a la gente de multas. La razón de ser de la superintendencia es proteger los servicios y garantizar que se presten bien los servicios de transporte. Entonces, obviamente, la prevención y la promoción también es una función importantísima. Hoy ustedes pueden ver gente en los terminales, en los aeropuertos, en operativos con la policía que llevan la chaquetica de la superintendencia, que a pesar de las dificultades que esta entidad tiene desde el punto de vista financiero o económico, estamos haciendo presencia. ¿Para qué vamos a los operativos? Para presionar a las autoridades a que hagan operativos. Entonces les pedimos, infórmeme cuando hace el operativo, señor Ditre, infórmeme tal cosa, y acompañamos operativos. No tenemos capacidad para estar en todos lados y a toda hora, pero hacemos aleatoriamente cosas. Entonces, a ver, claro que sí voy a vigilar los organismos de tránsito. Claro que voy a adelantar los procesos sancionatorios que correspondan de acuerdo a las quejas. Pero claro que el problema de la ilegalidad de los servicios de transporte, soy una convencida que se va a abordar de maneras diferentes. No podemos seguir pensando que simplemente creyendo que con operativos en la calle vamos a lograr controlar. Ya la vida nos enseñó que no. Pero además, más grave, mire, traté de caracterizar las distintas formas de ilegalidad. Y voy a empezar. La primera, taxis que quieren hacer urbano y hacen urbano en los municipios. Eso es una ilegalidad. Entonces, ¿a quién atenta? Al colectivo. Porque cuando hacen colectivo, ¿a quién le está haciendo la ilegalidad? Al colectivo. Empresas de transporte de servicio especial invadiendo las grandes ciudades y en la práctica haciendo servicio individual.
¿A quién vulnera? A los taxistas. Regiones donde tenemos mototaxismo. Yo siempre les digo, el mototaxismo no afecta a los taxis. El mototaxismo no afecta al taxi. El mototaxismo tiene jodido al transporte público colectivo. Y al masivo. Por eso es que el masivo es un transporte del claro. municipio. Claro. Entonces el mototaxismo no es el enemigo del taxi, sí es el enemigo del TPC, sí es el enemigo de los sistemas masivos, sí es el enemigo de ese tipo de transporte. Pero yo tengo taxis haciendo intermunicipal. ¿A quién le atenta el taxi cuando le hace intermunicipal y hace y vulnera, digamos, el tema de con las planillas, se juega con el tema de la planilla y entonces con eso logra, en vez de cumplir lo que dice la norma, que máximo tantos viajes, hace 300 viajes más? Pues obviamente al individual. Pero eso dentro de ustedes mismos. Y esa es una de las formas de ilegalidad. La otra forma de ilegalidad es la que conocemos y siempre hablamos de la presencia de vehículos particulares prestando el intermunicipal, prestando el individual, prestando hasta colectivos ya en las ciudades capitales y en algunas ciudades intermedias. Y entonces las vemos a ellos a través de esas plataformas. Esa es otra forma de ilegalidad, por supuesto que es otra forma de ilegalidad, que genera muchas dificultades para poder ejercer controles. ¿Que el Estado ha hecho esfuerzos, pero han sido suficientes? No. Esta superintendencia, las que me anteceden, han puesto más de una multa a esas. Pegado del artículo 9 de la ley 105, que dice que cualquier persona que facilite la vulneración de una norma de transporte. Porque es que no, ellos tienen toda la razón. Cuando ellos se defendieron decían, es que nosotros no somos empresa de transporte, tiene razón. Pero ¿de dónde se pegó la superintendencia para decir que los podía sancionar? Porque ellos argumentaban era que la super no era competente. ¿De dónde se pegó la superintendencia? De ese artículo que dice que puede sancionar a aquel que vulnere o facilite la vulneración de las normas, que es el artículo 9 de la ley 105, numeral 4, creo que es, no literal 4. Y eso hoy lo tenemos en debate en el Consejo de Estado y en los tribunales. Y algunos nos han dado la razón y otros no. Ahí estamos apelando un fallo que acaba de salir donde nos dicen que no. Entonces ahí estamos en los pleitos jurídicos defendiendo los fallos donde se sancionó. Pero lo más triste del transporte informal y lo más triste para mí del transporte informal que se genera con las plataformas, ¿qué es? Que hoy tenemos a un usuario insatisfecho con el servicio del transporte de taxis. Que usted hoy se enfrenta al usuario cuando sanciona, porque el usuario es el primero que reclama que para él ese es el servicio ideal. Y ahí también hay que hacer reflexiones, y yo los invito a que hagamos ese tipo de reflexiones. Porque digamos que en gracia discusión, no por culpa de todos, pero por culpa de algunos, también tenemos una descalificación de la calidad del servicio. Claro que hay que combatirlos. El mensaje que llevaron ustedes al presidente, donde le proponen que cierre los aplicativos o las plataformas, el presidente les dijo claramente, y no fue que haya dicho que no va a combatir, claro, yo nunca he recibido instrucciones de que no combata la ilegalidad y vamos a combatirla. Y lo que dijo es que la plataforma en sí es un software. Sí, eso ya está. Y esa es una discusión que no tiene sentido. Sí. Vamos a mirar cuáles son los mecanismos a través de los cuales tenemos que generar control. Yo los invito a ustedes que son tan proactivos a que me ayuden a pensar, aparte del mecanismo que hoy se utiliza, que es el operativo, que algunos organismos lo hagan más y otros lo hagan menos, pero aparte de ese mecanismo, ¿qué otros mecanismos creen ustedes que podemos utilizar? Y yo los invito a que me los hagan llegar por escrito, porque yo quiero utilizar todos los mecanismos que haya. Y les voy a decir una cosa, frente a combatir la ilegalidad,
Yo estoy convencida que uno de los mecanismos es aprovechar el uso de las tecnologías, no solo para detectar a quien comete una infracción de tránsito, que las defiendo y las seguiré defendiendo, porque estoy convencida que las podemos utilizar, que la Corte dijo que es constitucional, que lo que tenemos que revisar es los procesos contravencionales que cumplan con los derechos que tiene todo presunto infractor, pero que nunca la Corte ha dicho, porque es falso que la Corte haya dicho que la Cámara tiene que identificar al presunto infractor. Es falso, eso es un mito que se inventaron. La Corte ha dicho que se puede utilizar la tecnología para detectar la infracción. Y la Corte nunca ha tumbado el artículo 8 de la Ley 1843, que dice claramente que se le impone al propietario. Otra cosa distinta es que a ese propietario dentro del proceso contravencional se le reconoce un derecho. Y el derecho es a que si él no cometió la infracción pueda decir quién es el infractor, o a que la autoridad verifique quién fue el infractor. Pero con la Ley 2161 del 2021, que también la Corte acaba de declararla constitucional, reconoce que hay infracciones que son propias del propietario, como es el SOAD y la revisión técnico-mecánica, y dice claro, y frente a las otras dice, la autoridad no está diciendo que yo no se la pueda poner al propietario, está diciendo es que yo debo demostrar en el proceso que el propietario tiene una responsabilidad culposa. Eso es distinto, pero sí se la puedo poner al propietario. Otra cosa es que le debo demostrar, yo no puedo sancionarle diciéndole usted es responsable solidario, pero tampoco lo debo sancionar, si voy a sancionar al propietario, le debo demostrar que tiene una responsabilidad culposa, que es el debido cuidado sobre un bien. Y es la misma sentencia que hoy la Corte ha utilizado en cantidad de fallos, cuando usted tiene un perro y el perro muerde el niño del vecino. Claro, usted no mordió el niño, usted como propietario del perro no mordió el niño, pero ¿qué dice la sentencia? Usted como propietario tiene una responsabilidad en el cuidado de ese bien. Si usted no cuidó bien ese perro y no tuvo las precauciones que tenía que tener, usted tiene una responsabilidad culposa. Claro, usted nunca tuvo la intención de que su perro fuera y le mordiera la cara al muchachito, pero usted tiene una responsabilidad culposa porque tiene una cosa con la que generó un daño. Y afortunadamente en la última sentencia que sacó la Corte dio esa claridad, que fue ahorita. La sentencia 321, donde acaba de decir que es constitucional el artículo 10 de la Ley 21 de 61. Entonces, usted me pregunta cómo voy a combatir la ilegalidad. Mire, la tenemos que combatir utilizando la tecnología al máximo. La tenemos que combatir no solo para detectar las infracciones de tránsito, sino también para detectar infracciones de transporte. Y una de las principales infracciones de transporte es el transporte ilegal. Entonces me dicen, ¿cómo? Con una imagen, con un video. Claro, ya voy a contratar un especialista en derecho procesal que me ayude a identificar cuáles son todos los indicios que desde el punto de vista del material probatorio, fotos, imágenes, videos, más de testimonios, todo ese cúmulo de pruebas me sirvan, por ejemplo, para demostrar, como sabemos, hay sitios donde llegan los ilegales y se parquean a esperar, pero llega el policía y entonces si no es que lo agarran a golpes, es que el policía se encuentra encartado porque ¿qué hace? Le pregunta al que va en el carro y el que va en el carro dice, no, es que él es mi primo, mi sobrino, me lleva. Entonces tenemos un problema grave de cómo tipificar la falta de esa infracción de transporte. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Ya tengo previsto con un abogado procesalista de derecho procesal que me ayude a mirar con el material probatorio que uno puede recaudar con cámaras, cómo puedo estructurar un volumen de indicios para que yo pueda llegar a la conclusión con que puedo tener la plena prueba para poder generar unas sanciones respecto de eso. Y no solo para mí como superintendencia, para podérselo dar como un instrumento a los organismos de tránsito para que ellos también utilicen esa misma metodología.
y utilicemos esa para poder sancionar sin estar esperando a que el policía pare el carro, entreviste a los señores que van a decir mentiras y que se queda uno finalmente con unos IUITs que después tiene que archivar porque no le dieron el material probatorio suficiente. Entonces ahí yo les contesto, organismos de tránsito, recojo todo lo que ustedes plantean. Tenemos que revisar con los organismos de tránsito aquellos que no están cumpliendo con su deber. Voy a revisar todas las quejas que ustedes dicen que han puesto para Ibagué y para todo el mundo. Hay un correo que yo creé desde que llegué aquí que se llama ¿cómo es? Seguimiento de denuncias. Perdón. Espere que es que no me acuerdo el nombre. Seguimiento, despachos, denuncias. Sí. Creo que es así. Seguimiento, despacho, denuncias con S. @supertransporte.gov.co. Tengo una niña dedicada exclusivamente a que me revise ese correo. Seguimiento, despacho, denuncias. Seguimiento, Despacho, denuncias. Todo seguido. Sí, Todo seguido, sin punto, sin coma. @supertransporte. @supertransporte.gov.co. ¿Qué les pido el favor? Que a ese correo me mande los radicados de todo lo que ustedes dicen que son quejas que han puesto aquí y que no han tenido respuesta. No es para que me pongan quejas ahí. La queja ustedes la ponen por el procedimiento normal que tiene la Super, que es el PQR, la página por donde ustedes las ponen. Pero esas quejas que ustedes dicen que he puesto cientos, que he puesto 20, que he puesto 10 y que no me han atendido, les pido el favor que a ese correo me la hagan llegar, el radicado. Con el radicado yo tengo una niña aquí dedicada exclusivamente a ir a buscar al funcionario que tiene a cargo ese radicado y a mirar qué pasó y por qué no lo han atendido. Yo les voy a reconocer, yo llegué aquí hace 3 meses, aquí habían más de 60.000 IUIT sin revisar, aquí habían más de 180.000 solicitudes y quejas, que el volumen de quejas respecto al volumen de personas es mínimo, y a raíz de eso, entonces estoy haciendo unos planes de choque para tratar de ponernos al día. Pero independientemente de eso, he creado ese correo para que ustedes me hagan llegar esas quejas específicas, y más que todo cuando me dicen, es que hay cientos de quejas que yo puse y no me han aparado bolas, para nosotros poder mirar, y es parte de mi estrategia de choque. Estoy tratando de mirar cada una de esas quejas para poder mirar qué tratamiento le damos a esas quejas en particular, y más cuando llevan tantos meses. Entonces los invito a que usemos eso. Estoy aquí en otra reunión, muchachos. Bueno, nos vemos. Este es un tema que a todos nos apasiona y por eso duramos tanto, nos pasamos del tiempo. Claro. Gracias. Lo que necesito. No, con gusto, no trataba.